Buenas tardes, bienvenidas a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Griselda Mengo, estoy a cargo de gestión académica de PIET. La videoconferencia va a dar inicio a las 17 horas. Si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat. Evelyn Pineda va a estar a cargo de esta capacitación en comunicación. Y les quería mostrar, antes de comenzar, el aula que hemos diseñado para docentes, donde tienen todos los instructivos que hemos creado hasta el momento de PIET sobre gestión del aula, estructura de aula, para editar contenidos, y puntualmente hoy vamos a trabajar con todo lo que es la comunicación dentro del aula, que es la comunicación sincrónica y asincrónica. Acá después pueden hacer un recorrido, es un aula que simplemente se tienen que matricular para tener acceso. Si alguien quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer a través del chat o puede activar su micrófono. Hola Griselda, buenas tardes. Hola, buenas tardes Valentina, mucho gusto. No, soy Verónica Barrios. Vos sabés que aparezco en el Zoom cuando me conecto con el nombre de mi hija y no puedo cambiarlo al nombre. ¿Cómo hago? Ahora yo te voy a dar permiso para renombrarte. Ah, bueno, bárbaro, gracias. Ahí tenés la opción. ¿Cómo querés si querés te cambio yo el nombre, cómo querés que te Dale. ponga? Verónica Barrios. Sí. Ahí estamos. Ay, bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Sí, siempre tenés todas las veces que vos entres a una videoconferencia tenés la opción de renombrarte. Te podés poner un nick o directamente tu nombre completo. Ah, perfecto. Listo, gracias. No, por favor. Sí, ¿qué me querías consultar, Verónica? ¿Era eso solamente sobre el nombre? Sí, solamente eso. Ah, perfecto. Bueno, para la gente que se va incorporando, a ver si tenemos personas en sala de espera. Bueno, todos estos tutoriales que ustedes van a encontrar en esta aula son los mismos tutoriales que tenemos dentro del perfil docente del campus. Lo hemos reubicado por tema dentro de esta aula en la medida que va trabajando un docente. Lo primero que hace es recibe el aula con una estructura determinada, que nosotros pedimos que ese formato se respete, porque la intención es en un futuro, digamos, que todas las aulas lleguen a tener ese mismo formato, porque es un beneficio para el estudiante, para que encuentre siempre el mismo material dentro de la presentación del foro, dentro de cada unidad los contenidos y actividades o material para esa unidad. Entonces es muy importante que tratemos de respetar la estructura del aula modelo que se les da. ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta en el chat. Ah, perfecto, no hay más consultas. Todas las videoconferencias que se dan desde el PIET quedan grabadas en esta pestaña que dice videoconferencias. Después de pasadas 24 horas ya tenemos el archivo y lo podemos subir. Esta conferencia del día de hoy va a quedar grabada en esta pestaña. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Griselda, por toda la información.
que nos estás compartiendo. Ya faltan unos minutitos para comenzar. Seguimos recibiendo gente. Griselda lo que les está mostrando en pantalla es el acceso al aula para docentes de la universidad, que se llama Enseñar a Distancia. Está dentro de nuestro campus virtual. Allí podrán encontrar distintas informaciones organizadas por pestañas, que a ustedes les va a servir para implementar, ¿sí?, la modalidad virtual con sus estudiantes. Nosotros hoy vamos a trabajar uno de los temas, ¿sí?, que están propuestos en esa pestaña, que se llama la comunicación en el aula. Esta videoconferencia va a ser grabada y posteriormente lo vamos a subir allí en esa pestaña de videoconferencias de capacitaciones. Si ustedes entran allí van a poder ver todas las capacitaciones que hemos realizado ya hace 2 meses, desde que comenzamos toda esta aventura académica. Así que ustedes van a poder allí recorrer las distintas capacitaciones que hemos venido haciendo. A medida que avanzamos, los desafíos son nuevos, son distintos. De cara al segundo semestre estamos ya pensando y planificando nuevas propuestas de capacitación, así que cualquier aporte, ¿sí?, va a ser bienvenido. Nosotros estamos consultando a los referentes académicos y a los referentes técnicos cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes, así que sería una muy buena oportunidad que ustedes puedan hacerles llegar a sus referentes las necesidades concretas de capacitación para que nosotros las podamos tener en cuenta. Seguimos recibiendo gente, les damos la bienvenida. Ya vamos a comenzar en unos minutitos, no se preocupen que todavía no empezó la charla, simplemente estoy dando allí algunos avisos parroquiales, nada más. Esta conferencia va a ser grabada. Griselda Mengo, del equipo PIET, va a estar acompañándome, atenta al chat, para consultas y también realizando algunas intervenciones en base a lo que ustedes vayan preguntando, y por ahí también es mi ayuda a memoria si me olvido de algún tema. Bueno, ya en unos minutitos comenzamos. Bueno, la capacitación que hoy nos convoca tiene que ver con cómo manejar la comunicación en el aula virtual, y la idea es hacer algunos aportes para su trabajo docente. Entendemos que cada unidad académica, cada campo disciplinar tiene sus particularidades. Por eso la idea de nuestras capacitaciones es brindar recomendaciones generales que después cada docente podrá ver cómo lo articula a su propia realidad, a su propio contexto. Un tema muy importante para dejar en claro, tanto para docentes como para los estudiantes, tiene que ver con poder distinguir dos grandes formas de comunicación que acontecen aquí dentro de la virtualidad. Por un lado, la comunicación sincrónica, ¿sí?, donde el tiempo, y puse entre paréntesis el espacio, coinciden.
la comunicación sincrónica se da en la clase presencial, ¿sí? Donde el espacio y el tiempo coinciden. En las clases virtuales coincide el tiempo, pero no el espacio, ¿sí? Es lo que está sucediendo ahora, estamos en el mismo tiempo compartiendo una conversación, ¿sí? Una capacitación. Aquí podemos poner como ejemplo el caso de las videoconferencias o las clases en vivo. Por otra parte, tenemos la comunicación asincrónica, donde el tiempo y el espacio no necesariamente coinciden, ¿sí? Te voy a pedir, Griselda, si podés silenciar los micrófonos. Sí. Hay un solo micrófono que no puedo silenciar, que dice usuario. Ahí está. Una diferencia allí de minutos. Perdón, ¿estoy silenciada? No, no. Ahí estás hablando. Un ejemplo en el aula virtual es el foro, ¿sí? El foro o la mensajería interna. Ya vamos a hablar en particular de cada una de estas herramientas. ¿Qué suele suceder? Que quizás los alumnos muy acostumbrados a la presencialidad perciben a la clase virtual solamente desde el punto de vista de la comunicación sincrónica, es decir, solamente tengo clases cuando hay una videoconferencia. Y eso viene de un modelo presencial educativo. Ante esta coyuntura que estamos viviendo, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender que hay otras formas de relacionarnos y de vincularnos en la virtualidad que no necesariamente se dan al mismo tiempo, sino que se dan en distintos tiempos y obviamente en este caso en distintos espacios, ¿sí? Entonces, está bueno remarcar eso a nuestros estudiantes para decirles que la relación educativa no solamente comprende las videoconferencias o las clases en vivo, sino toda una serie de actividades que están dentro del aula y que el estudiante tiene que participar, tiene que realizar, tiene que descargar información, tiene que intervenir, que hacen a el vínculo pedagógico, que hacen a la clase, ¿sí? No solamente lo tenemos que entender como la clase en vivo, sino todo lo que comprende, instancias sincrónicas e instancias asincrónicas. Eso es importante que primero lo entendamos nosotros como docentes y después lo podemos transmitir a nuestros estudiantes. En este punto es importante definir, más allá de la cuestión institucional, normas de convivencia propias en el intercambio, ¿sí? El trato respetuoso, el mantenimiento del buen clima de trabajo y de intercambio, tanto en la comunicación sincrónica como en la comunicación asincrónica. No sé si ustedes escucharon la noticia, hay muchas noticias de este tipo, pero una noticia de un estudiante que estaba tomando una clase en vivo y de pronto estaba con su cámara apagada y de pronto se fue a bañar y se le activó su cámara. Bueno, tuvo toda una repercusión a nivel mediático esta noticia, pero bueno, más allá de lo anecdótico, la universidad después tomó una medida de sanción con esta persona, se suspendió un año, pero digo, más allá de eso, para evitar algún tipo de situación incómoda, está bueno definirlo antes de comenzar, ¿sí? La clase. Bueno, vamos a permitir o no vamos a permitir que activen sus micrófonos, que activen sus cámaras,
cuál va a ser la modalidad que vamos a tener de interacción, si voy a hablar todo el tiempo yo como docente o voy a dar algún tipo de espacio para que hablen, o solamente sus consultas van a ser por chat, o se va a habilitar el micrófono para que hablen. Todas esas normas, ¿sí?, que hacen también a la particularidad de la dinámica de clase, está bueno definirlas con anticipación para evitar quizás alguna futura situación incómoda. Yo voy a ir avanzando un poquito, después voy a hacer una pausa, ¿sí? Y Griselda me va a poner al tanto de las consultas por el chat, ¿sí? Y si tiene también Griselda algún comentario que hacer al respecto, lo va a mencionar. Bueno, ¿qué posibilidades en concreto nos brinda el aula virtual Moodle? Nos brinda la posibilidad de comunicarnos a través de foros, de comunicarnos a través de mensajería interna, estas dos primeras instancias, comunicación asincrónica, y la posibilidad de videoconferencias, comunicación sincrónica. Estas videoconferencias dentro de la plataforma Moodle se pueden realizar a través de Zoom y a través de Big Blue Button, ¿sí? También sé que hay muchos docentes que utilizan Meet en sus clases. Esa sería otra instancia de comunicación sincrónica. Bien, respecto al tema de foros, ¿sí? La ventaja quizás de la comunicación asincrónica es que nos permite organizar nuestros tiempos y realizar nuestras tareas en un tiempo diferente a la clase presencial, ¿sí? Entonces, quizás eso puede verse como una ventaja en estos tiempos para que nosotros podamos realizar y organizarnos mejor. Uno puede decir, bueno, pero también la desventaja de esto es que estamos todo el día en la computadora y no tenemos un espacio, digamos, de recreo. Eso es algo que los estudiantes han señalado en las encuestas que hemos realizado en la universidad, que no tienen un tiempo, digamos, como de recreo, ¿sí? Acordémonos que venimos de un modelo muy presencial, entonces faltan esos espacios como de descanso, o esos microespacios de descanso. Por lo tanto, también la comunicación asincrónica hace que, por un lado, tenga la ventaja de hacerlo en distintos tiempos, y que no me demande sí o sí conectarme una hora en determinado momento, pero al mismo tiempo quizás tiene como desventaja depositar demasiada confianza en que el estudiante va a poder organizar su tiempo, y eso es algo que también les está costando, ¿sí? Organizar sus tiempos de estudio, de lectura. Pero bueno, está bueno saber que ninguna herramienta, por más tecnológica que sea, es un ideal, ¿sí? O es perfecta. Toda herramienta tecnológica aplicada a la educación tiene sus potencialidades y tiene sus limitaciones. Lo bueno es ser conscientes de una y de otra, ¿sí? Y ajustarla a la situación concreta que yo necesito como docente. En el caso del foro, es importante hacer quizás una introducción, ¿sí? Cuando agrego ese recurso al aula, una introducción con un texto breve, o una frase, o una imagen motivadora, que también llame a la posibilidad, e invite a la posibilidad de la persona a participar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo planteaba dos tipos de foro, ¿sí? En general, foros que podemos llamar más formales, que son de suscripción forzosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la suscripción forzosa? Significa que yo, cuando configuro el foro dentro del aula y le pongo suscripción forzosa, significa que la persona va a recibir en el correo electrónico que tiene registrado en Campus Virtual una notificación cuando yo envío un mensaje a través del foro. Ustedes me dirán, bueno, Evelyn, lo que pasa es que muchos estudiantes no revisan sus correos electrónicos. Eso es una realidad, que ha cambiado ahora con la virtualización de las clases. Lo importante es que aquí, más allá
de que reciba o no una notificación en mi correo electrónico como estudiante es crear una conducta para que pueda ingresar por lo menos una vez al día al aula virtual, ¿sí? O que dé un repaso, una visita rápida para ver si hay alguna novedad nueva. De todas maneras, el hecho de recibir la notificación en mi correo me permite generar como una especie de alerta para ingresar al aula. Yo recibo el correo y dentro del mismo correo tengo la posibilidad de, a través de un link, ver el mensaje en su contexto. Entonces directamente me lleva al aula. Este tipo de foros de suscripción forzosa y formal son más unidireccionales. ¿Qué significa eso? Que siempre lo maneja el docente o la docente y envía información importante que puede ser a modo de guía. Yo puse allí semanal. La idea es no abusar tanto del recurso, no publicar demasiado y tan seguido, sino quizás un poco más espaciado en el tiempo, pero con la información más importante. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Al mismo tiempo, la posibilidad de comunicarme a través de un foro de novedades, ¿sí?, me permite, como docente, generar un registro de lo que yo le comuniqué a mis alumnos, ¿sí? Y evitar esta idea de, no, yo no me enteré, yo no sabía, no, usted no dijo eso. Entonces, también opera para el docente como un registro de lo que fui comunicando. La idea es no hacer unos mails tan extensos, sino aprovechar y poner link. Por ejemplo, si quiero informar que va a haber una videoconferencia tal día, a tal hora, y sugiero leer un material, y ese material está digitalizado, poner directamente un link para que el estudiante directamente vaya a ese material, ¿sí? Dentro de estos foros, que podemos hablar de novedades, también está el foro de presentación de los cursantes. A mucha gente le puede haber pasado que tuvo la posibilidad de tener la primer clase con sus estudiantes de manera presencial y conocerle las caras, los rostros y presentarse, pero habrá docentes que no pudieron tener esa primer clase presencial, por eso es importante generar ese espacio para presentarse. De cara al segundo semestre, tendremos que hacer eso dependiendo de cómo cambian las medidas de la vuelta a la presencialidad, pero sobre todo tener en cuenta esa instancia de presentación, de intercambio, de contarles quién soy como docente, pero al mismo tiempo habilitar para que entre ellos, entre ellas se conozcan. Y esta presentación estaría bueno también que no sea solamente contar de forma escrita, sino quizás juntar alguna imagen que me represente, que no necesariamente tengo que ser yo, o algún tipo de frase que me guste. Y uno puede allí jugar con distintas cosas para que no sea una cuestión monótona. Yo ahora quiero mostrarles un ejemplo. Aquí estamos dentro de un aula virtual de un curso que yo di. Estoy dentro de la presentación. Y aquí tengo los distintos foros, ¿sí? Voy a ir por este, que es el primero que expliqué, un foro de novedad general, ¿sí? Cuando hago clic, hice una pequeña introducción. En este espacio publicaremos novedades, bla, bla, bla. Puse una imagen ilustrativa y allí fui anotando. Disculpa, Eve, Sí. no se está viendo el aula, se está viendo la filmina. ¿Ahí? Ahí se ve. Bueno, Ahora sí se ve. voy a ir de vuelta. Estoy en un curso, ¿sí? X, que yo di, en la pestaña presentación, y aquí voy a ingresar al foro de novedades generales. Después vamos a ver los otros dos. Dentro de este foro lo que hice fue una breve introducción, ¿sí?, de para qué es este foro, una imagen, y aquí fui haciendo mis distintas intervenciones. Fíjense que no hay casi ningún tipo de respuesta porque es un foro unidireccional,
Y es importante ahí ir definiendo bien el asunto, ¿sí? Bienvenida módulo 1, que sean asuntos breves y que sean concretos en el tema que van a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, ingreso es un texto dentro de todo breve, donde tiene remarcado algunas palabras y están ciertos links que nosotros los podemos crear hacia dentro del aula también, ¿sí? Ese es el ejemplo de novedades. Es un foro unidireccional y recomendamos hacer una introducción y poner algún tipo de imagen representativa. Después tenemos el foro de presentación de los cursantes, ¿sí? Fíjense que acá lo configuramos de distinta manera. También hay una introducción, es un poquito más, si se quiere, coloquial, ¿sí? Siempre sugerimos que no superen ciertas líneas, porque hay gente que le gusta escribir mucho y a veces es muy denso el texto y queda muy largo, entonces la idea es darle un marco para que ellos sepan más o menos en cuántas líneas escribir. Entonces aquí fíjense, acá se presenta una persona, yo le fui respondiendo, se fue presentando otra, puso una imagen, ¿sí? Fui respondiendo, es más como una especie de intercambio que queda plasmado visualmente en el foro, ¿sí? Uno puede ir, depende cuántos estudiantes sean, puede ir respondiendo a cada uno o puede esperar que se presenten 5 o 6 personas y después hacer una intervención general para esas 5 o 6 personas, ¿sí? No hace falta que sea tan personalizado, depende de cuántos estudiantes tengan. Y un foro que es distinto, pero quiero volver a la filmina antes, aunque se los puedo explicar y volver después a la parte teórica, con la misma dinámica. Siempre, por ejemplo, acá empecé con una frase, ¿sí? Empecé con una frase y después la introducción de cuál es el foro o a qué foro estoy entrando, ¿sí? Sobre todo eso, decirles en qué foro están entrando. Una imagen, y aquí cada persona va interviniendo, ¿sí? Y el docente va respondiendo. Este tipo de foros es diferente. ¿Por qué? Porque puede ser una suscripción opcional o forzosa, dependiendo ahí la intencionalidad del docente. El foro de consultas no es algo obligatorio, es algo que lo van utilizando a medida que les va haciendo falta, pero quizás yo como estudiante quiero saber qué preguntan otros, quiero estar al tanto de lo que otros preguntan porque quizás puede ser mi misma pregunta. Entonces, cada estudiante va a ver si quiere suscribirse de manera opcional o de manera forzosa para recibir siempre, cada vez que alguien haga una consulta, estar al tanto. El que va a tener que estar suscripto forzosamente es el docente, porque si no ingresa todo el tiempo al aula virtual, no se va a enterar de que el estudiante hizo esa consulta. Entonces, en el caso de ustedes, les recomiendo que estén suscriptos de manera forzosa a todos los foros de sus materias. Entonces les va a saltar la notificación en sus correos. En este tipo de foros, que los llamamos quizás más informales, más coloquiales, hay un mayor protagonismo del estudiante, ¿sí? Pero sí hay que indicarle bien cuál es la finalidad de ese foro, ¿sí? Para no irnos por las ramas, como quien dice, hablando. Las consultas e interacciones entre estudiantes y docentes, pero también puede haber un intercambio entre los propios estudiantes, ¿sí? Quizás alguna duda la puede resolver un estudiante también. Suelen ser espacios más transitados y más actualizados, es decir, con más movimiento, aunque también hay que reconocer que hay canales de comunicación que son paralelos. Los estudiantes tienen sus propios canales de comunicación paralelos en otros espacios, generalmente la red social como WhatsApp. Entonces, puede que
acontezcan otra serie de intercambios por fuera del aula virtual, que es totalmente válido que así sea, pero las consultas referidas a la materia y a temas importantes, está bueno que quede registrado en el foro, ¿sí? En este foro de consultas y dudas, porque así todos van a poder ingresar, ¿sí? Es una información que es pública para todos los miembros del aula. Y también, en muchos casos, este tipo de foros permite adjuntar alguna imagen, algún otro texto, ¿sí? Y para quien utiliza los foros, cuando envía un mensaje, puede o tiene tiempo de hasta 30 minutos para editar ese mensaje, excepto que marque la opción de que no y se envíe inmediatamente. Pero si no, sepan que tienen esa opción de 30 minutos antes de que la persona reciba ese mensaje. Bien, respecto entonces al tema de foros. Hasta aquí, Griselda, ¿alguna consulta? Y Daniela Gargantini pidió la palabra para hacer una consulta. Sí. Una consulta, Evelyn. Sí. El que Para que nosotros quiero verles la cara. Es que no tengo la camarita. Ah, bueno, pero porque quiero verlos a todos. acá en el interior del interior se corta por ahí el internet, entonces prefiero oírte antes Sí, que sí, me sí, no vean. hay problema. Mi pregunta tiene que ver con esto, el que yo tenga el foro como suscripción forzosa, nosotros muchas veces lo hemos optado de esta forma, por más que sea un foro de intercambio entre alumnos, para que los chicos lo vean. O sea, si yo no pongo intercambio forzoso, el alumno igualmente se notifica del foro, No porque necesariamente, no necesariamente. nos ha pasado de que, por ejemplo, nosotros hemos abierto un foro de intercambio, ponele, se lo hemos avisado y demás. Pero si no es forzoso, ellos es como que no les llega a su correo, ponele. No. Entonces cuando entran al aula, como el aula tiene varias pestañas, pueden ir directamente a la clase o van al ejercicio y no entran al foro, y entonces muchas veces no participan no porque no quieran, sino porque No se enteraron. no se enteran. Entonces esa era una pregunta. La pregunta era si yo puedo un foro, digamos, de suscripción opcional, no sé, garantizar que les llegue la invitación a todos. Sí, perdón que me perdí. ¿Qué finalidad tenía ese foro? ¿Una tarea? ¿O No, qué? el ¿O foro una era consulta? era un, digamos, el poder rastrear que habían percibido ellos con un video que habíamos proyectado, pero no era una tarea obligatoria, era el que se sentía motivado, bueno, podía volcar ahí algún comentario, ¿sí? Claro, pero en ese caso ya tiene que ver, más allá de que sea una actividad opcional, es una actividad académica, digamos, es una actividad propia de la clase, entonces sí, en ese sentido está bueno que sea forzosa, aunque es un poco tedioso, si es un foro que se usa mucho, recibir todo el tiempo las notificaciones, aunque uno las puede detener en algún punto, pero si tu objetivo es que todo el mundo se entere de que están participando de esa actividad y que tienen la posibilidad de participar, es mejor hacerlo de manera forzosa, digamos, aunque está bueno aclarar en la introducción del foro de que no es una actividad obligatoria, ¿sí? Ok. Y la otra cuestión que nos pasa, que es que en los foros, que es un espacio donde uno puede interactuar y demás, nos está pasando recurrentemente que los chicos lo que hacen es como no saber usar la herramienta. Entonces, por ejemplo, te copian y pegan resoluciones del práctico, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, vos has hecho una actividad práctica de, no sé, el resumen de un autor, te doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Y el foro es para, no sé, motivador, de donde vos resaltas una idea, decía, tal autor plantea este comentario, ¿qué opinión te vale? Por ejemplo, ¿qué les parece esto en función de tal? Y nos aparece el copy-pegue ¿no? Del trabajo práctico. Entonces, Bueno, no pero hay como un sí, ejercicio. sí, Entonces, sí. en el foro es bastante violento corregirle al alumno, decirle, no estamos esperando esto, porque
por ahí se inhiben después. Sí, porque es un Pero son mensaje público. una chorrera eterna de cosas que la verdad tampoco es bastante útil, porque los otros compañeros tampoco los leen, ¿no? Cuando yo Bien. copio en un foro 3 hojas, no me lee nadie, casi que Bien. ni el profe. Exacto, aparte no es esa la finalidad. Yo ahí haría hincapié en lo siguiente, el corte y pegue es una práctica que, digamos, supera el foro y lo hacen en los trabajos, en un montón de cosas. Yo ahí ajustaría la consigna, ¿sí? Ajustaría la consigna y daría un ejemplo. A ver, yo le pido que usted, a ver, ¿qué opinión le vale? Esa opinión que usted tiene que dar no tiene que citar un autor, sino que tiene que desarrollarlo con sus propias palabras. Por ejemplo, entonces ponerle ahí un ejemplo para que tengan en claro de qué manera lo tienen que hacer, porque quizás puede ser que a lo mejor no encuentren la manera, ¿sí? Hay estudiantes que también, más allá de la situación académica, y lo estoy viendo también a Martín que nos acompaña, hay estudiantes que tienen otros problemas o situaciones que se están encontrando o solos, o desesperados, o ansiosos, entonces a veces no saben cómo responder ciertas cosas, pero no solo desde un punto de vista académico, sino si los miramos más integralmente, están perdidos. Entonces, hacer una introducción más larga de ese foro y darles un ejemplo de cómo tienen que responderlo sería una situación que les permitiría guiarlos un poco más, ¿sí? Bien, si les parece, sí. Disculpa, Evelyn, Julieta quería hacer una pregunta y después Martín. Bueno, las hacemos rapidito y cortito, por favor, gracias. Gracias, buenas tardes, ¿cómo les va? La consulta es bien cortita. ¿El foro de novedades puede ser replicado en las distintas pestañas o solamente puede existir en la pestaña general? Muy buena tu pregunta, Julieta. Yo recomiendo desde mi punto de vista como comunicadora social que haya un solo foro de novedades, porque las novedades son generales de toda la materia. Y si no, a veces el estudiante se empieza a confundir dónde está el foro, hay muchas pestañas a veces, porque hay tantas pestañas como módulos tengamos, o temas, o unidades. Entonces recomiendo identificar el foro de novedades en la pestaña de presentación y que quede siempre ahí. Puede ser que haya un foro de consultas y dudas para cada eje, eso también es válido, porque puede haber consultas muy puntuales en algunos temas que son más difíciles que otros y demás, pero recomiendo eso y recomiendo que el foro de presentación de los cursantes también esté al comienzo y nada más. Martín. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ahí le Está el audio. silenciado. Ahí se lo reinicio. Perdón. Ahí está. Hola, Martín. Ahí estoy, hola. Una consulta, ¿qué me recomendás, Evelyn, para hacer una actividad obligatoria donde yo propongo un tópico, por ejemplo, cómo será el mundo después de la pandemia, para decir una cosa, y que todos deben reaccionar obligatoriamente a eso? ¿Qué foro me recomendás? ¿Formal, informal? Pues no lo sé hacer tampoco técnicamente, o sea... Bien. Desde el aula virtual. Bien. Martín, tu ex psicólogo está consultando. ¿Perdón? Está, para que vamos a silenciar porque hay gente que está hablando. Sí, ahí silencio todo. Y ahí está. Es importante allí tu consulta, Martín. Técnicamente lo podemos ver, ¿sí? Rapidito, pero hay un tutorial para eso, si no, esto podemos hacer incluso una capacitación sobre esto técnicamente. No es lo que más me interesa ahora, pero sí me parece que es muy importante tu pregunta. No sé para qué estudiantes son, pero me imagino que puede ser que estudiantes de distintas unidades académicas. Te voy a... Si no voy al tutorial foro, está en el tutorial foro. Está en el tutorial foro, pero me quería detener en esa pregunta que es interesante. Yo ahí lo que haría es motivar la participación a partir de una imagen que tengan que producir. No solamente en términos escritos, porque a veces nos quedamos sin palabras ante la situación que estamos viviendo, ¿sí? Pero quizás los estudiantes, el lenguaje audiovisual, el lenguaje visual,
es uno de los lenguajes que más eligen para expresarse, entonces podría hacerlos participar a través de subir una foto, una imagen que yo construya y que represente cómo me siento ahora, cómo creo que va a ser el mundo, ¿sí? Una imagen producida por mí, ¿sí? Desde mi espacio y lugar, que puede estar acompañado no de palabras, pero hay que darle la posibilidad a los estudiantes de que se puedan expresar, no solamente desde el lenguaje escrito. Gracias, Evelyn. No, por favor. Bueno, vamos a seguir un poquito más para seguir viendo todo lo otro, ¿sí? Mensajería interna. La mensajería interna, ¿qué nos permite la mensajería interna? Una modalidad más personalizada de comunicarme, ¿sí? Hasta ahora lo que venimos viendo es bien a nivel general, ¿sí? El foro de novedades, o incluso en el foro mismo de presentación de cursantes o dudas, puedo responder a una persona en particular, pero la mensajería interna me permite comunicar otras cosas, ¿sí? No ya un intercambio a partir de una duda o de una presentación, sino ya vinculado a un tema más concreto, al acompañamiento de ese estudiante que quizás no está entrando al aula, que quizás no entregó el trabajo, que no estoy teniendo un contacto fluido con él, entonces le pregunto, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te va? Estoy acá para ayudarte, ¿sí? Quizás desde un punto de vista más de acompañamiento. También podemos escribirle a un grupo de estudiantes, eso está en el instructivo también, pero no solo a los estudiantes, sino al equipo de cátedra, porque acuérdense que en el aula virtual está el docente titular, están los adjuntos, adscriptos, entonces por ahí también podemos usar esa mensajería. Ustedes me van a decir, bueno, Belén, pero también tenemos otras redes, también tenemos grupos de WhatsApp. Yo entiendo que convivimos con otras redes paralelas, pero vuelvo a insistir en lo siguiente. Al momento de continuar ese vínculo con estudiante, y más si esta situación se va a extender en el tiempo, es bueno ya ir inculcando la práctica de ingresar al aula, de comunicarme con el docente a través del aula virtual, ¿sí? Yo puedo tener un grupo de WhatsApp, puedo, pero WhatsApp es una red social con otros fines que no son educativos. Entonces, no digo no utilizar esa red, pero sí tratar de que converjan sobre todo la información más importante y el vínculo pedagógico a través del aula virtual, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay docentes que ponen su mail personal para seguir comunicándose. Bueno, puede ser, no les voy a decir que no, no les voy a decir que no, pero me parece que a los fines organizativos es mejor empezar a gestionarnos por el aula virtual, porque eso hace que los mensajes me queden ordenados, hace que yo pueda identificar rápidamente de qué cátedra, de qué año es esa persona, y también me libera un poco a mí del correo personal o correo institucional, que también lo puedo utilizar, pero me parece que sería más conveniente a los fines organizativos, y sobre todo para que quede registro, de ir concentrando la comunicación en el aula. Y esta idea de revisar con frecuencia el aula e instalar esta práctica, tanto en docentes como estudiantes, ¿sí? Estos mensajes, la idea es que sean breves, que sean concretos, y por mensajería interna no podemos adjuntar nada, no podemos adjuntar un archivo, no podemos adjuntar una foto, por lo tanto les recomiendo que sean, ¿se acuerdan cuando mandábamos mensaje de texto? Bueno, algo así. Simple, cortito, al pie, ¿sí? Quizás es más una pregunta que otra cosa. Che, hace mucho que no te veo en el aula, te pasó algo, no pudiste entregar el trabajo, comunicate, responde este mensaje, y la seguimos por WhatsApp o la seguimos por otro lado, pero que sea ese primer allí puntapié. Bien. Ahora pasamos a la comunicación sincrónica. Recuerden que vimos comunicación asincrónica, diferido en el tiempo, tenemos foro, mensajería interna, y ahora entramos a la comunicación sincrónica, que se da en el mismo tiempo, ¿sí? Tenemos el caso de las videoconferencias. Yo no me voy a detener en estos 3 puntos, hay una videoconferencia allí grabada, Griselda, después te pido que les indiques dónde está,
donde yo trabajo esos 3 puntitos: planificar la videoconferencia, realizar la videoconferencia y finalizar la videoconferencia. Si bien voy a hablar algunas cosas ahora, pero sepan que hay una videoconferencia ya grabada que ustedes las pueden escuchar sobre esto. Vuelvo al tema de antes, normas de convivencia, habilitamos las cámaras a los estudiantes o no. Hay estudiantes que se sienten muy incómodos poniendo su cámara. ¿Por qué? Y porque a lo mejor no tienen un fondo de la casa que les gusta, porque hay gente dando vuelta, porque, no sé, distintas razones. Igual con los micrófonos, como nos pasó recién, empezamos a escuchar todo lo que acontece en las casas de cada uno, que puede generar situaciones incómodas. Entonces, quedará en cada docente poder prever esto los primeros minutos de la videoconferencia, ¿sí? Hay estudiantes que quieren hacerlo, que quieren habilitar su cámara. A mí también me gusta ver a mis estudiantes, verles la cara, digamos, porque es parte del vínculo, ¿sí? Empático con el otro, pero bueno, eso ya cada docente lo podrá ir viendo y resolviendo, sobre todo para evitar, como les decía, algunas situaciones incómodas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo motivar la participación? ¿Cómo hacer preguntas? Acá se dio la posibilidad de que Daniela, Martín hicieran su pregunta, pero a veces cuando tenemos aulas de 80 chicos, 50 chicos, no podemos habilitar la pregunta para todos. Entonces a veces los estudiantes se siguen sintiendo aislados porque estamos frente a un docente que le habla a una cámara y a veces el docente ni siquiera está mirando el chat o ni siquiera está mirando las cámaras y el estudiante se siente ahí silenciado, se siente ahí sin su cámara y eso puede llegar a generar alguna especie de incomodidad del estudiante o reforzar esta idea del aislamiento. Entonces, yo se los dejo como pregunta, ¿no? ¿Cómo motivar esa participación del estudiante? Si tenemos unos minutos al comienzo o al final para darles un espacio para que hablen, para que habiliten ahí su micrófono y digan algo con alguna consigna clara, pero para darles esa participación donde ellos se escuchen, donde ellos vean a los otros, ¿sí? Porque bueno, como les decía, estamos viviendo una situación difícil donde nos sentimos aislados, nos sentimos solos, entonces está bueno hacer lo posible para aumentar esa cercanía, ¿sí? Y pensarlo como un espacio de interacción más allá de dar clases, ¿no? Muchas veces muchos docentes se ponen frente a su cámara, exponen todo y cierran la clase y bueno, ¿y qué pasó del otro lado? Entonces yo les dejo esa inquietud para ver qué podemos hacer desde ese lugar. Bien, ¿qué cosas tener en cuenta al momento de una videoconferencia? La oralidad y la gestualidad, ¿sí? Yo acá ni siquiera me estoy viendo yo, ahora me estoy viendo. Hablar pausado, con tranquilidad, usar frases cortas, simples, ¿sí? Esto no es la presencialidad y no lo va a ser nunca. Son cosas diferentes, por eso a veces en el periodo de tratar de adaptarnos, reproducimos lo que venimos haciendo porque es lo que conocemos, ¿sí? Pero bueno, es un tiempo de reinventarse. Modular la voz, realizar énfasis en ciertas palabras, la función de los silencios. A veces cuando nos quedamos en silencio, como en la radio, ¿viste? Se queda todo en silencio y es un caos. Pero no está mal esos microsilencios, ¿sí? Ayuda al proceso ahí de comprensión, de seguir el hilo narrativo. Mirar a la cámara, yo muchas veces a veces autorreferencial dice mira uno en la cámara, pero está bueno mirar la cámara de la compu, ¿sí? Porque ahí está el contacto con ustedes, ¿sí? Ahí está el contacto, ahí yo los estoy mirando a ustedes. Parece algo muy tonto, pero es importante, porque estamos simulando ese contacto visual tan necesario. Tratemos de no desviar la mirada, ¿sí? Ni salirnos de cuadro, o mirar para allá, eso distrae al espectador. Y la información gestual es importante, ¿sí? No solamente lo que decimos, sino los gestos. Yo hablo mucho con las manos, por ejemplo. Y si estoy acostumbrada a hablar con las manos, voy a seguir hablando con las manos. Si no estoy acostumbrada, no lo voy a hacer. La idea tampoco es que me mueva tanto, porque eso genera mucha dispersión, distracción.
Y si no uso las manos para hablar, o sea, no las voy a usar para dar la videoconferencia. Lo importante es que no sea como un presentador de noticiero que esté todo el tiempo así, monótono, porque eso genera, digamos, desconcentración de parte de los estudiantes también. Entonces la idea es tratar de ser lo más natural posible que somos, sin movernos demasiado ni salir mucho del cuadro. El fondo neutro, yo no puedo sacar este cuadro que hizo mi madre, así que en ese punto voy a fallar, pero la idea es que sea un fondo lo más neutro posible. Les comento que la universidad, perdón, el área de comunicación ya habilitó unos fondos para que podamos poner en nuestras pantallas. Ya les mandamos el link. Fíjate, Griselda, dentro de la página web de la universidad, donde está Secretaría de Comunicación Institucional, hay una sección que dice Media Kit, que es un kit, digamos, para todo lo que es el uso de medios, y allí uno puede descargar distintos fondos que van a aparecer acá atrás. El problema con esos fondos es que la idea es que tienen que ser neutrales, tiene que ser todo neutral. A mí no me lo toman porque está ese cuadro atrás, pero en lo posible que sea una pared verde. No sé cuánta gente tiene una pared verde en su casa, pero el que lo tenga es un beneficio. Pero la idea es el verde, que también se usa mucho en el cine, el verde es un color muy fácil de borrar, muy fácil de editar. Por eso siempre se usa el verde, para cuando hay efectos especiales y demás, todo está en verde, después eso se reemplaza. Entonces, si tenemos una pared de color neutro o verde, va a funcionar mucho mejor ese fondo, ¿sí? Y la idea es que podamos aislar ciertos sonidos en casa, o ir a un lugar donde estemos lo más solos o lo más solas posible. La luz, evitar contraluz cenital y contrapicado. ¿Qué significa? Que no me ponga detrás de una ventana, ¿sí? Que sea contraluz, que no me ponga ni una luz debajo mío, ni una luz tan arriba mío, ¿sí? Porque voy a quedar así como una cosa iluminada. Yo, por ejemplo, ahora tengo una ventana de costado donde entra mucha luz, entonces puse una cortina, pero la idea es que haya una luz que entre de un costado o de un lugar que no venga tan de arriba, ¿sí? Sino más inclinado. Bueno, eso la gente también de arquitectura lo sabe. Entonces, que yo pueda estar lo suficientemente iluminado y prever, si doy una clase a las 6 de la tarde, yo ya prendí la luz para no quedarme a oscuras, ¿sí? Bien. Una cuestión que recomendamos al momento de dar videoconferencias es el rol del moderador. En este caso, mi acompañante fiel, Griselda, que puede ser también un adjunto de la cátedra, un adscripto, ¿sí? Que pueda ir moderando el espacio, ¿sí? Que pueda ir mediando, porque si no el docente a veces tiene que estar tan atento a todo, que puede ir manejando los tiempos, ¿sí? Controlando a qué hora empezamos, estar unos minutos antes para controlar la parte técnica, ir moderando el foro, ¿sí? Ir leyendo el chat, porque a veces el docente mientras ve la diapositiva no veo el chat. Señalar información importante, si en este caso como Griselda les dio la bienvenida, remarcó alguna información importante, y el docente ya puede concentrarse en su clase. El moderador o la moderadora también toma notas más recurrentes para transmitirle al expositor o al docente. Bueno, está pasando esto en el chat, hay muchas preguntas respecto a esto, ¿sí? Estamos hablando sobre todo en los casos que son bastante masivas las consultas. O si no, también para ir habilitando el micrófono, ¿sí? Bueno, levantó la mano primero esta persona, después pidió la palabra esta persona, entonces vamos organizando ahí la forma de interactuar. Y antes de finalizar, por ahí está bueno que el moderador recuerde, publique en el chat alguna información importante. Recuerden que tienen que descargar este material, recuerden que tienen esta fecha, ¿sí? A modo ahí de recordatorio. Para mí es muy importante esta figura, creo que ayuda un montón a organizar las clases, y quizás puede haber gente de la cátedra que se anime a hacerlo, pueden ensayarlo antes,
y les ayuda muchísimo al docente también. Bien, ya para ir finalizando entonces y dejar algunos minutos para consultas, para finalizar, para cerrar la videoconferencia, fíjense cómo también en las presentaciones podemos utilizar algunas imágenes que signifiquen más que las palabras, ¿no? Y que sean índices o íconos de lo que queremos decir. Retomar ideas claves, resumir, bueno, de qué se trató esta videoconferencia, cuáles fueron los principales temas que vimos, agradecer la participación, remarcar las intervenciones, gracias a esta persona que hizo esta pregunta, ¿sí? Gracias a este aporte lo vamos a tener en cuenta, saludar con un gesto amable, sonreír, ¿sí? Generar empatía. Parecen cuestiones muy simples, pero son muy importantes en estos tiempos, ¿sí? Sobre todo para nuestros estudiantes. Generar ese gesto empático, teniendo en cuenta que es una comunicación diferente, pero que sigue siendo una comunicación entre personas, ¿sí? Por más mediada que esté. Bueno, Griselda, no sé si tenemos alguna consulta, si querés hacer algún aporte vos de algo que me haya olvidado. Sí, acá tenemos una consulta de Rosario que dice, hay docentes que no quieren dejar el video de la conferencia grabada para que el alumno esté presente y atiendan. ¿Qué aconsejan ustedes? Bueno, ese es un tema difícil porque si es solamente por la asistencia, para que el estudiante asista, se puede hacer de otras maneras también. Yo no le privaría al estudiante de la posibilidad de rever la conferencia, porque no es solamente como un dispositivo de asistencia, sino que es un dispositivo que después me permite a mí volver sobre lo que el docente dijo, ¿sí? Yo no le quitaría esa posibilidad. Y buscaría otras estrategias para generar la asistencia, para generar la participación. Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasa que el estudiante a lo mejor no quiere participar o no quiere estar. Yo buscaría otras maneras de garantizar la asistencia y poder dejarle ese material para que los estudiantes tengan acceso. Cuando hablo de un teórico, no hablo de un horario de consulta. O sea, si hay un horario de consulta de 2 horas, no hace falta grabar eso. Estoy hablando de grabar un contenido que le pueda servir al estudiante después para hacer una actividad, por ejemplo. Yo lo que quería agregar en función de lo que vos dijiste, de utilizar los canales de comunicación dentro del aula, digamos, no solamente es importante en un solo espacio toda la comunicación referente al aula, sino también que es un respaldo institucional para nosotros, porque ante diferentes dificultades que se pueden presentar, que el alumno no envió el trabajo, puede decir no me enteré. Nosotros, cada acción que hacemos dentro de la plataforma deja un registro, entonces podemos recurrir a este registro, podemos ver el día que el alumno ingresó, la fecha que ingresó, si leyó el mensaje, no leyó el mensaje, si lo envió. Entonces, no solamente es la importancia de esto, como dice Evelyn, de que toda la información académica esté dentro de un mismo espacio y organizada, sino que nos respalde institucionalmente. Nosotros, si tenemos un problema, no podemos ir al correo personal del docente a chequear si esa información fue enviada o no, pero sí podemos ir a la mensajería interna dentro del aula, podemos ir al foro, y podemos sacar registros desde ahí y respaldar al docente sobre las decisiones que toma institucionalmente. Eso quería agregar. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer o una pregunta o quiere hacer alguna reflexión también, o contar alguna experiencia que hasta el momento han tenido y les ha resultado, digamos, pueden comentar, no hace falta que hagan preguntas tampoco, digamos, pero más allá de eso, sepan, ahora te pido, Griselda, que pongas el link del aula Enseñar a Distancia. Perdón. Perfecto. No puse el link de comunicación y ahora de enseñar a distancia. Bien, en esa aula ustedes ya van a tener entre mañana para asegurarnos bien, mañana van a tener grabada esta videoconferencia y hay otras también ahí grabadas
y otros materiales sobre el foro, ¿sí? Sobre comunicación interna que ustedes van a poder ver. Hay cuestiones del tema de la seguridad, de Zoom, sobre todo, que ha sido un tema también difícil. Hay cuestiones ahí de cómo configurar la herramienta para utilizarla de manera lo más segura posible. Nadie en este mundo está exento de que lo hackeen, absolutamente nadie. Entonces, partiendo de esa base, está bueno tomar todos los recaudos posibles para desarrollar la clase en el marco del aula virtual. Por eso la idea es que utilicen Zoom dentro del aula virtual, porque no es lo mismo ingresar con un link que me pasó alguien por WhatsApp, a ingresar al aula virtual y a través del aula virtual ingresar el link de Zoom, ¿sí? Son dos formas distintas, una más segura que la otra. Bien. Acá tenemos otra consulta de Julieta que dice, yo quiero realizar una consulta respecto al rol de moderador dentro de Big Blue Button, si se puede poner un moderador, sí. En Zoom se llama anfitrión, la persona que está a cargo de la conferencia, y el ayudante es coanfitrión. En Zoom, el rol, digamos, de este ayudante es el moderador. En Big Blue Button. En Big Blue Button, perdón. En Big Blue Button. Sí, eso también es posible. Acá Daniela nos dice de que los estudiantes, ¿sí? Deben recibir también formación en el uso de entornos virtuales. Ya estamos en proceso de, así como hicimos un aula para los docentes, un aula para que pasen los estudiantes y vean, y en las próximas semanas vamos a estar también dando algunas capacitaciones, aunque en las encuestas lo que más sale que están necesitando es búsqueda bibliográfica, que ya Biblioteca está en marcha de capacitar, y capacitación o formación o acompañamiento más de tipo integral psicológico. Por eso también la gente del SOA está haciendo sus aportes, porque hay muchos estudiantes que lo que le pasa no tiene tanto que ver con lo académico, sino con la situación que viven. Entonces está bueno tener una mirada integral ahí. Rosario nos dicen que los alumnos prefieren Meet porque Zoom les causa problemas en las máquinas, puede ser que traiga problemas. Mira, eso, Rosario, es muy, es muy relativo, o sea, cualquier aplicación, cualquier programa puede traer algún tipo de inconvenientes a tu máquina. Tenés que ver también cómo está protegida tu máquina, pero yo quiero llevar tranquilidad en este sentido. Si el estudiante entra a través del aula virtual a una videoconferencia de Zoom, está más protegido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El docente también. Ahora, si yo no cuido esos aspectos al momento de configurar la herramienta, y probablemente tenga más, digamos, no haya un ámbito de contención ahí adecuado. Meet también tiene sus cosas, sus limitaciones y sus potencialidades, ninguna herramienta es mejor que otra. Ni Big Blue Button, Zoom y Meet son distintas y tienen potencialidades y limitaciones. No hay una herramienta perfecta, ¿sí? Yo haría mucho hincapié en la forma de utilizarlo y en las normas para utilizar eso. Pero la verdad que es una pregunta muy relativa y no en todos los casos sucede así. Sí, algo que quisiera agregar yo, que las cuentas de Zoom que tenemos nosotros no son cuentas gratuitas, sino son cuentas que ha comprado la universidad, no son las de libre acceso que circulan, están en una consola dentro del servidor de la universidad y tiene cierto resguardo. Aparte, como decía Evelyn antes, o sea, no se comparten links, sino que se crea el recurso dentro del aula. O sea, primero hay que entrar dentro de la plataforma del campus, tener clave UCC, loguearse, y recién ahí ingresan a la videoconferencia de Zoom. Sí, yo en esto haría hincapié, y ya con esto cerramos, en que los estudiantes sean responsables cuando yo recibo información sobre un acceso, que no transfiere esa información, ¿sí? Parte de la cultura digital, mediática de hoy en día, tiene que ver con que los estudiantes a lo mejor no dimensionan sobre la cantidad de datos que damos siempre en las redes y demás. Entonces, a veces hay que educarlos en ese sentido, decir, mire, usted recibió este enlace, es intransferible, no se lo pase a sus amigos si es que no quiere que tengamos problemas en Zoom, ¿sí? O sea, hay una conducta también personal
que tiene que ser responsable, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto ya terminamos. Les agradezco la presencia de todos y todas, hay mucha gente conocida. Y bueno, esta videoconferencia va a estar disponible a partir de mañana en el aula, ¿sí? Entonces, les recuerdo finalmente que cualquier necesidad de formación que ustedes identifiquen, se lo puedan acercar a sus referentes académicos o referentes técnicos, porque para nosotros es importante saber en qué los podemos ayudar para seguir formándolos. Así que muchísimas gracias Griselda por acompañarme, y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, hasta luego.